Eso a grabar. Buenas noches con todos. Mi nombre es el profesor David Maguiña Pastrana, para los que son nuevos. Estamos en el último mes ya del año, del cual el módulo que nos corresponde es Windows Internet. Este módulo, a diferencia del anterior del mes de noviembre, es que este es más teórico. De hecho, de los 6 módulos que van a llevar y que ya están llevando, este sería el módulo más teórico, ya que no es un programa en sí lo que vamos a llevar, sino es más que todo el conocimiento, información que nos van a servir para distintas cosas o actividades que hacemos a la hora de utilizar una computadora. Este es el módulo en el cual pueden venir con preguntas, todo relacionado sobre la computadora. Cualquier pregunta de computadoras, laptops, este es el módulo más indicado. Por otro lado, vamos a hablar concerniente a nuestro horario, ya que estamos iniciando hoy día 2 de diciembre, ya. Nuestra primera práctica sería el 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, el lunes 12 o el miércoles 14. ¿Sí? Si gustan apuntar la fecha, repito, el lunes 12 o el miércoles 14 de este mes sería nuestra primera evaluación. ¿La evaluación en qué va a consistir? La evaluación va a ser en la plataforma Kahoot. Algunos ya tienen una noción sobre esa plataforma. Va a ser preguntas y respuestas, ya que cada clase, a partir del día lunes, vamos a hacer Kahoots y de ahí van a salir las preguntas para la evaluación, de las cuales la evaluación va a consistir en una recopilación de esas preguntas. Se elabora uno con 20 preguntas y de ahí sale su primera nota. Y la última nota de igual manera. También va a ser en las mismas plataformas, ya que no vamos a utilizar un programa en sí. Entonces, repito, estamos iniciando hoy día, viernes 2 de diciembre. Nuestra primera práctica sería el lunes 12 o el miércoles 14. ¿Por qué no un día en sí? Porque depende de cómo avancemos, ¿no? Si avanzamos de repente acelerado, sería antes, ¿no? Pero si todavía hay cosas que faltan repasar, volver a comentar, ya sería el miércoles 14. ¿Qué más? Nuestra última evaluación, ya que son solamente 11 sesiones, ¿qué día serían? ¿Qué día cae? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El lunes 26 estamos culminando el módulo, ¿ya? El lunes 26, que caería el día lunes, prácticamente después de fiestas, ¿verdad? Después de Navidad, estamos culminando el módulo. Ahora, no sé si el viernes 23 de repente no lo tomen y estaríamos terminando el 28, ya, eso supongo que la coordinación lo tomará en cuenta. ¿Qué opinan ustedes? Porque creo que también parte por ustedes. Si el viernes tomarlo como libre y terminaríamos el 28. Porque ya es prácticamente Navidad, ¿no? 23, 24, no sé si 23 dispongan de tiempo, ya que algunos ya 23 se están preparando para fiestas. Por eso que parte tanto de ustedes como de la coordinación. Pero si no tienen algún problema, si no tienen ningún inconveniente, entonces ya no menciono nada a coordinación. Entonces, terminamos mencionando que nuestras evaluaciones son el 12 o el 14 y la última evaluación sería el lunes 26. Si es que no cambia nada, el lunes 26 terminamos con las 11 sesiones. Recuerden también que el horario de clases es de 7 a 9 de la noche, de las cuales es un mismo grupo. Significa que los que están presencial y los que están de virtual pertenecen al mismo grupo. Si les es viable venir presencial, pueden hacerlo. Si por X motivo no puedan venir de manera presencial, pueden conectarse con el link que se ha enviado en el grupo. Voy a pasar a mostrar el aula virtual, ya que es muy importante, ya que ahí tienen que figurar sus usuarios. Y eso es lo que también voy a comentar el día de hoy. A ver un momento. A ver chicos, miren por favor,
Ahí estoy mostrando la lista, muestre la lista por favor, Paula. Ahí están todas las personas que están hasta el momento. Miren por favor, ahí está, menciono los nombres: Andrea, Paulina, Luis Carlos, Erika, Ronald, Tracy, María de Los Ángeles, Paola, Lisbeth y Katia. Son los que hasta el momento figuran dentro de la lista. Entiendo que como por otros meses, los que no está su nombre es porque se han matriculado el día de hoy. Así que cuando se hayan matriculado el mismo día, viernes, o sea, hoy día, la coordinación lo está subiendo en el transcurso entre hoy y mañana, ¿no? Y próximamente figurará su nombre. Por otro lado, también veo que ya aceptaron la invitación 3 compañeros. Bueno, Ronald, Erika y Paola. Ya el resto todavía falta aceptar la invitación. ¿Y cómo hacen eso? Tienen que ingresar a Google, o sea, Gmail, y poder ingresar con su cuenta. Una vez que hayan ingresado con su cuenta, ya van a poder ingresar a la plataforma de Classroom. Ahora, ¿cómo es su correo? Tengan presente que es IL. Habla un bloque de notas, por favor. Un bloque de notas. Ajá. Sí, te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, te escucho. ¿Qué tal? Luego me comentas. Ya decía, el correo institucional, tengan en cuenta que es IL. Paola, selecciona el blog de notas. IL, su número de DNI, por ejemplo, tu DNI, Paola. IL, su DNI, tengan en cuenta también tu DNI, Andreita. 42, 35, luego arroba, que se hace con al 64, al Q o al 2, cualquiera de los tres, al 64, y arroba, instituto, Vamos a entrar. institutolibertador.edu.p. .edu.p. Ese sería el correo institucional, ya, el correo institucional para todos los que vayan a ingresar a la plataforma. Y y su contraseña. Señorita, estoy explicando. La contraseña viene a ser su número de DNI más el asterisco. Por ejemplo, ahí su compañera está colocando su contraseña, que viene a ser el número de DNI y el asterisco. Ya, eso también apúntalo, Andrea, ya que es tu... lo del tema del código te tiene que enviar a tu correo, o sea, te envía a tu correo, pero tienes que tener el mismo celular, ve que creo que ese es el problema que tenías, tiene que ser el mismo con el cual estaba conectado tu correo Gmail. Por eso que si se van a conectar de celular, tengan en cuenta algunos de esos detalles, que tiene que ser el mismo. Pide que está arriba, ¿no? Ajá. ¿Segura? Sí. Sí, pues. Profesor, buenas noches. Ya estaba queriendo entrar a esto, ¿cómo se llama? Sí, a clases y por mi lacto, pero me pide mi contraseña, pero estoy poniendo mi contraseña que es mi número de DNI, pero como es en esta lacto no sé cómo es para escribir esto, el asterisco, Ya, el asterisco es el símbolo de por, o es la tecla que tiene el símbolo con la tecla. Ahí te muestro, abre en internet el teclado. Abre en internet una pestaña, coloca teclado, teclado. Abre una imagen de un teclado. Ya está ahí. No se ve muy grande, ¿no? Ya. A ver, yo lo.
Yo creo que sea mejor. La tecla del Shift vendría a ser en el apartado numérico, la que está al lado izquierdo del menos, del apartado numérico, no, del otro apartado. Ya también. Eh, Tu teclado es así, tiene el apartado numérico, esa área de ahí. ¿Cuál? Ah, el teclado numérico no tiene. Ya, Tiene la solo, parte de arriba, nomás. ya es con Shift y la tecla número 2 o 3 donde esté el dibujo del asterisco. ¿Qué dibujo está? Tengo ese dibujo lo tengo en el H y en el P, la letra P. Ah, ya, tienes que fijarte en tu teclado, porque si es laptops tienes que son caracteres distintos. Aparte también tiene que ver con el idioma. Lo que te recomendaría en todo caso sería que copies y pegues el asterisco buscándolo en internet. Por ejemplo, yo hago esto. Cuando hay ese tipo de problemas, abre una nueva pestaña. No me recuerdo, les explico lo del correo. Busca más atención acá. Abre una nueva pestaña. Escribe asterisco. Normalmente yo hago esto. Cuando tienen problemas con los símbolos, asterisco, 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 sí, asterisco. Y copias y pegas, por ejemplo, está ahí el asterisco, ¿no? Después de las puntas, no. Ahí, por ejemplo, más abajo. Ahí cuando no tienes el símbolo, copias y pegas. Adelante. Copiar, copiar. Y luego, donde la página que quieras, la página en la cual quieras pegar este símbolo, pegar, control V. Por ejemplo, pégalo Entró, en internet. entró en las figuras, ¿verdad? Que están ahí, Copié el asterisco de en la internet. figurita. O por ejemplo, puedes Ajá. pegarlo en el chat de WhatsApp, en el chat del Meet. Pega el asterisco. Abre el Meet y ahí pégalo. Ajá, dale. Y ahí pégalo. ¿Sí? ¿Lo puedes hacer? Y ahí, por ejemplo, ahí he pegado el asterisco en el chat del Meet para que puedas copiar y pegarlo también cuando quieras ingresar a la plataforma, digo, Pero al- yo lo pongo esto pegar y de ahí entro al correo y lo pongo pegar y no me aparece tampoco. Mm, Porque agarro de la imagen que está ahí es que no es imagen, en es un el... asterisco, es un símbolo. Claro, pero de ahí de la imagen que usted me está mostrando, ¿verdad? De Mm, las imágenes que están ahí, de los mm, asteriscos. de los que estoy copiando del Meet, digo, de la página web. Ya, claro, esa es la que yo también pongo a guardar, esto, pegar, ¿verdad? Claro, copiar y pegar. Después de tu DNI pegas, pero esa sería la contraseña. Ya. Está bien, ahí voy a intentarlo a ver si Ya. me sale. Entonces seguía mencionando. Vuelvo a mostrar nuevamente, por favor, Paola, lo del... Ajá. Bueno, ahí está la lista de todos los estudiantes hasta el momento. Como decía, si son matriculados recién o han pagado recién el día de hoy, ya los estarán agregando paulatinamente para que puedan poder ingresar. Es importante ingresar a la plataforma, sí, para que puedan descargar todos los materiales, todo lo que vayamos a utilizar durante todo este mes. Por otro lado, para los que se han conectado un poquito más tarde, todas las evaluaciones o las dos únicas van a ser en la plataforma Kahoot. Ahora sí puedes abrir la diapositiva. Bueno, ahora sí empezamos con la explicación. Si no hay alguna otra pregunta concerniente a esto sobre lo del Classroom, ya que voy a explicar un poco más a detalle en el break para los que están a... Sí. Sí, Google. Sí, es a través de Google para que puedan ingresar al Claro. También lo pueden hacer del celular. Ya. Bueno,
Bueno, empezamos con nuestro tema del día de hoy, que es primero una breve descripción, una breve historia de cómo ha ido evolucionando la computadora desde sus inicios hasta prácticamente la actualidad. ¿Ya? Más o menos la historia de la computadora inició en el año 81 hasta la actualidad. En ese contexto coloqué 2015 porque 2015 fue cuando realicé esta diapositiva y por eso coloqué 2015. Ahí sería prácticamente hasta el 2022 que estamos en la actualidad, ¿no? Y el próximo año ya sería 2023. Ahora, todo lo que es tecnología, tanto informática, software, todo eso está en constante actualización. ¿Qué significa? Que lo que yo aprendí hoy día, lo que yo sé hoy día, probablemente para el próximo año haya cambiado o hayan aumentado muchas más cosas. Eso es algo normal, es algo natural, ¿ya? Pero lo que es la base de todo conocimiento, eso sí no cambia. Pero siempre, repito, lo que es tecnología, van aumentando, van habiendo nuevas cosas, nuevos términos, nuevas herramientas, van habiendo muchas más cosas que podemos utilizar. Entonces, básicamente, concerniente a la computadora, podemos dividirlo en dos bloques, lo que es el software y lo que es el hardware. ¿Qué vendría a ser el software? Básicamente todos los programas. ¿Y qué vendría a ser el hardware? Todo lo que es la parte física. En otras palabras, todo lo que tú puedas tocar. Todo lo que puedas tocar literalmente con tus manos vendría a ser el hardware. Por ejemplo, el monitor, teclado, mouse. Eso lo vamos a hablar más a detalle próximamente. Pero básicamente todo lo que tú toques viene a ser hardware. Por ejemplo, la laptop, hardware, ¿no? El mouse que están utilizando, hardware. Y software, todo lo que son los programas. Por ejemplo, te hago una pregunta, a ver, una pregunta de trivia. ¿Será lo mismo un programa que una aplicación? ¿Sí? ¿Qué dicen por ahí? ¿Será lo mismo un programa que una aplicación? A ver, te hago otra pregunta. ¿En el celular instalas programas o aplicaciones? Te hago otra tercera pregunta. ¿Se podrá instalar programas en el celular? Y entonces son cositas que vamos a ir desmintiendo, ya vamos aclarando durante este módulo. Por eso digo que es más que todo informativo lo que vamos a ver este mes. A ver, mi primera pregunta fue ¿cuál es la pregunta? Si son lo mismo, ¿no? En teoría son lo mismo, un programa y una aplicación son lo mismo, pero entonces, ¿por qué cuando instalamos algo en el celular decimos aplicaciones y no programa? Cuando tú descargas algo, dices, he descargado esta aplicación. Pero ¿alguna vez has escuchado a alguien decir, he descargado este programa en un celular? Yo no. Casi nulo, ¿no? Casi nulo, nadie o casi nadie utiliza la palabra programa cuando descarga algo en el celular. Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no utilizamos la palabra programa y utilizamos la palabra aplicación? Ya, esta puede ser otra pregunta de evaluación, por eso siempre es estar atento. Sucede que cuando utilizamos la palabra aplicación nos referimos a programas más pequeños, más básicos o que tienen actividades o tareas mucho más específicas. Por ejemplo, WhatsApp, ¿para qué es? Simplemente para chatear, ¿verdad? Es algo específico. Facebook, redes sociales, ¿no? Todo lo que son redes sociales, Twitter, son cosas específicas. ¿Y cuando utilizamos la palabra programa? Cuando nos referimos normalmente a aplicaciones, programas mucho más complejos o muchos más grandes. Por ejemplo, Windows. Windows es un programa que por lo tanto, ya al ser mucho más grande, le decimos netamente programa. Entonces, para terminar esta parte, ¿son lo mismo? Sí, pero ¿cuándo se utiliza la palabra aplicación? Cuando se refiere a programas mucho más pequeños. Y la palabra netamente programas, cuando son mucho más grandes. Entonces, si te preguntan, ¿será lo mismo aplicación con programa?
Sí son lo mismo, con la diferencia que normalmente se utiliza aplicación cuando es algo mucho más pequeño, ¿ya? Y la palabra programa cuando es algo mucho más grande. Siguiente diapositiva. Ahora, la computadora, si queremos tomar un punto de inicio, un punto de partida, sería el año 81. ¿Por qué? Porque en el año 81 IBM lanza el primer PC con el sistema DOS. El sistema DOS es el programa o es el sistema operativo en el cual la pantalla era totalmente de color negro. Ahora el navegador, Paula, y colocas, abre una pestaña y colocas MS, abre uno nuevo, MS espacio DOS. Ajá, espacio DOS. Enter. Imágenes. Abre la cuarta imagen, la que tiene el SD. Ajá. Si les es familiar ese símbolo de ahí, ¿ya? Que era así de color gris y el DOS de 3 colores, si lo recuerdan es porque probablemente tengan mi edad o un poco más, ya que este sistema, que era la pantalla de color negro con letras grises o blancas, y es más o menos por esos años, de los cuales era un sistema operativo muy, muy básico. Esto es antes de Windows, antes de la primera versión de Windows, ya la computadora se utilizaba con un sistema operativo como el que están viendo en las imágenes de color blanco, de color negro. Luego ya vino Windows y cambió totalmente. Vuelvo a la diapositiva. Dale, dale. Entonces, en el año 85, 81 fue cuando IBM lanzó la primera PC con el sistema DOS. ¿Y quién es el fundador de Windows? ¿Quién es el dueño de Windows? ¿Saben quién es? Windows. El dueño, el fundador, que es una de las personas que en la actualidad o el año pasado su nombre era muy tocado. ¿Se acuerdan de quién es? ¿Saben de quién estoy hablando? Señor Dios. ¿Qué señor? Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates. Él es el fundador, ya, compúdanle, el fundador de la empresa de Microsoft, que próximamente lanzó Windows, ya, que es el sistema operativo que hoy en día utilizamos. El sistema operativo que tú ves ahí en la computadora, ya, que ves aquí en lo que yo estoy transmitiendo, se llama Windows. ¿Y quién lo fundó? ¿Quién de cierta manera, porque si nos queremos poner exquisitos, Bill Gates no creó este programa. De hecho, si tú ves el documental, abre una pestaña. Sí, abre YouTube. Abre YouTube. Y pon Bill Gates versus Bill Gates, espacio Gates, versus Steve Jobs. Ajá, el primero, Steve Jobs. Y si tú ves ese documental que es el que, a ver, sigue bajando. Ah, ya, agrégale History Channel. History Channel. O Mentes Brillantes, ahí está, retrocede. Ahí está, Mentes Brillantes. Ya, si tú ves ese documental ya de esa... Dale. Quítale el volumen nada más. Quítale el volumen. Quítale el volumen. Bienvenido al futuro. Se bloquea un poquito, Paul. Ah, ya. Si ven este documental ya de esta plataforma History Channel, van a notar o van a saber que en realidad Bill Gates no creó este programa, sino que lo compró a otra empresa o otro personaje que también pasó a la historia por este motivo. Y así como esta historia, hay otra, por ejemplo, también de Nikola Tesla y con Tomás Alva Edison. ¿Saben la historia? De la cual es Tesla, en realidad es el creador de varios de los inventos y Tomás Alva Edison se los robaba. Ya que es una historia similar, ya que es... No, él es Steve Jobs. Él es el fundador de Apple y él es Bill Gates. De las cuales Bill Gates en realidad le compró el sistema a otro personaje. De hecho es una muy buena película,
si el curso fuera más extendido, sí sería una tarea que lo vean. Sí sería un video obligatorio de verlo, ¿no? Si tuviéramos más tiempo, pero por tiempo, porque solo es un mes, si gustan, si tienen tiempo, adelante, Eric, podrían ver este documental, ¿no? Que dura menos de una hora, pero es full información, tiene bastante información y lo explican de una manera muy interesante la historia o la relación que tenían ambos personajes. Eran rivales, pero a la vez, de cierta manera, eran amigos, correcto, eran amigos. Se necesitaban, pero no, no de necesitarse físicamente, sino como empresa. Como empresa, sus empresas se necesitaban, ya que tiene que ver con un tema de lo que es el monopolio. Porque les comento algo, ¿no? La empresa de Steve Jobs en algún momento casi desaparece. A los que les gusta Apple, los que les gusta el iPhone, ¿ya? En algún momento de la historia, esa empresa casi desaparece, ya que estaba entrando en una etapa de bancarrota. ¿Por qué? Porque ¿quién era la mente brillante ahí en Apple? Steve, Steve Jobs. Pero Steve Jobs, durante un tiempo, él estuvo fuera de lo despidieron. ¿Pueden creer que lo despidieron de su empresa? Lo despidieron de su empresa. ¿Por qué? ¿Por qué lo despidieron de su empresa? Porque él estaba metido en un proyecto que no dio frutos. ¿Ya? O sea, digamos que la malogró, ¿no? En un cierto proyecto. Y como los inversionistas no les gustó que derrochara el dinero de esa manera y que aparte Steve Jobs era un tipo que no seguía las reglas, o sea, él era el papi ahí, él era el más y no le gustaba seguir órdenes, entonces lo terminaron despidiendo el equipo directivo. Y eso fue bueno para la historia. ¿Por qué? Porque de ahí surgieron otras compañías, o que él fundó otras compañías que pasaron también a la historia. Por ejemplo, Pixar. ¿Han escuchado de Pixar? De la película Toy Story. Él tuvo bastante que ver con Toy Story y con la empresa Pixar. Ya que si él no hubiera estado ahí, no hubiéramos tenido esas películas que han hecho Pixar, ¿no? Por ejemplo, Toy Story, Los Increíbles y gran parte de toda esa animación. Luego Steve Jobs vuelve a la empresa porque como mencionó, él es la mente brillante. Ahora, Steve Jobs no es el que de repente programaba, no es el que de repente te sabía todos los códigos. Su potencial de Steve Jobs es que era bastante ingenioso, podría crear, podía inventar, y esa habilidad no la tiene cualquiera. Esa habilidad no se adquiere. Podría decirse que es un talento nato que él tenía. Él encontraba una necesidad y la podía plasmar. Ese era su fuerte o su habilidad que tenía. Aparte de que era un capo negociando. Ahí en esa película, nuevamente repito, pueden apreciar un poco de cómo era la historia de él, ¿no? Luego vuelve a la empresa y sacaron los aparatos más importantes que hoy en día. Por ejemplo, el iPhone. Si no fuera por el Steve Jobs, este aparatito que nosotros tenemos y que probablemente toda la humanidad tiene, que es el celular con pantalla táctil, ya no hubiera sido gracias a él. Ya que el primer iPhone se lanzó en el año 2009, 2010, por esos años. Y luego se patentó lo que era la pantalla táctil y se extendió a todos los dispositivos Android. Pero nuevamente, ¿quién se le ocurrió una pantalla táctil? Porque hasta ese momento a nadie se le había ocurrido a un celular con teclados, que sí recordarán, ¿ya? A nadie se le había ocurrido añadirle una pantalla táctil. ¿A quién se le ocurrió? A Steve Jobs. Y cambió la historia, porque ha pasado más de 10 años y hasta ahora seguimos utilizando celulares con pantalla táctil. Ha habido empresas que han querido innovar, celulares con realidad virtual, celulares que se ponen acá en la muñeca, pero hoy en día el celular predominante es con pantalla táctil, ¿no? De repente en algunos años cambia eso, ¿no? Pero hasta el momento, hoy por hoy, terminando 2022, sigue siendo la pantalla táctil lo que más se utiliza. Ahora sí puedes cerrar el video. Entonces es muy buen video, así lo encuentran en internet, Steve Jobs versus Bill Gates, del documental Mentes Brillantes. Y si quieren saber más de Steve Jobs en película, sería la película que también lleva su nombre, con el actor de Efecto Mariposa o Two and a Half Men, que se llama Ashton. ¿Ya? Con ellos también
pueden saber más sobre la historia de ese gigante de la industria, ¿ya? Que era Steve Jobs y de la mano de Bill Gates. Sus dos vidas o su historia va muy relacionada. No se podría hablar de Steve Jobs sin Bill Gates y viceversa. No se podría hablar de Bill Gates sin citar a Steve Jobs. Vuelvo a la diapositiva. Bueno, luego siguieron pasando los años, un par de años más, y en el año 84 ocurre o se crea un aparato, un dispositivo que revolucionó o cambió la historia. En el año 84 se lanzó el primer CD-ROOM. ¿Y qué es el CD-ROOM? Los discos. Antes de los discos que había, antes de los discos que utilizamos para escuchar música, utilizamos ya hace más atrás, pero más moderno. Los cassettes, correcto, los cassettes. Ahora, si son de mi época, bueno, no tanto de mi época, pero yo recuerdo haber visto a mis primos, mis tíos, mis familiares mayores, tenían esos cassettes y un lápiz, ¿verdad? Que era para rebobinar la película. Tanto los que eran para escuchar música, como las películas también, ¿verdad? Las películas, que eran ya los cassettes, tenías que correcto, el VHS, ¿no? Tenías que rebobinarlo para volver a ver la película, ¿no? Recuerdo que venían unos aparatitos que parecía un pez, o solo a mí me parecía un pez, que venía con dos circulitos y una palanquita. Me parecía un pez, ¿sí? Claro, también había para limpiarlo y una serie de cosas, ¿no? Esos tiempos ya no volverán. Entonces, punto importante, esa fecha de ahí, chicos, ténganla en cuenta, el año 84 se lanzó el primer CD y cambió bastante la historia. Número uno, ¿por qué? Porque era un dispositivo mucho más pequeño. Si lo comparamos con las cajas, era más fácil de transportar. Dos, podía ocupar mucho más espacio, podías almacenar mucha más información. Y tres, con el tiempo se volvió haciendo más económico. Hoy por hoy, o mejor dicho, volviendo a esos años, yo recuerdo que una vez mi papá quiso comprar una película en CD, ¿ya? Y estaba 10 soles. Recuerdo que era El Señor de los Anillos. Recuerdo que vi en las tiendas El Señor de los Anillos, y eso que era pirata, era CD. Estaba 10 soles el CD. Y hoy por hoy tú te vas a cualquier tienda y venden películas 4 por 10 soles, ¿no? DVD, ya no CD, DVD, 4 por 10, 6 por 10. O sea, ha cambiado enormemente, variado el precio, ¿no? Las películas en CD, que eran piratas, costaban bastante, 10 soles, ¿no? 5 soles. Y eso que eran CDs. DVD estaba más caro. Entonces, ¿cuál es la empresa que lanzó estos dispositivos? Sony y Philips, ¿ya? Lanzan los primeros CD y cambiaron. A la par de esto se creó otro aparato para escuchar música. ¿Cómo se llamaba? Sony lo creó. Es la fusión de dos palabras. Del disco, disc, y hombre en inglés. Discman, claro. A la par del CD. A ver, retrasamos en el tiempo abre. Coloca Discman, Discman, man. Le faltó la C, pero no importa. Ya, ahí está, el Discman. Claro. Ajá. Entonces, algunos recordarán con añoranza estos dispositivos. Yo en experiencia personal, yo tenía uno que reproducía VCDs, que lo utilizaba para ver películas. Recuerdo que me lo regalaron de la empresa Iraoka y lo utilizaba para ver películas. O sea, no tenía un Blu-ray, un lector de DVD, sino tenía este aparatito que podía leer VCDs y lo conectaba al televisor y podía ver películas. Uf, pero eso te hablo cuando era niño, ¿no? Cuando tenía 10 años, 11 años, mucho tiempo atrás. Ya, claro, tiempo que ya no volverá. Luego, en el año 85, otra fecha importante, chicos, es cuando se lanza el sistema operativo Windows y acá aparece nuestro sistema operativo predilecto, que es el sistema operativo llamado Windows, ¿ya? Windows, que significa ventana, ¿verdad? Windows, ventana. ¿En qué año? En el año 85. Y comienzan a ver las versiones.
Si hablamos de las versiones de Windows, un punto de partida sería el año, por ejemplo, en mi caso, yo lo recuerdo a partir del año Windows 95. ¿Alguien recuerda a alguien de atrás? ¿Por qué 95? Yo nací en el 93, algunos por esos años más o menos. Yo recuerdo que en el año 95, 98, yo ya tenía ya manejaba la computadora. Con 5 años, en esa época ya tenía contacto con la computadora. Pero en la actualidad no es nada de asombrarse, ¿verdad? Ya los niños con un mes, ya sus padres les ponen un celular o una tablet, ¿verdad? Ya nacen, ¿no? Nacen bajo el brazo con una tablet y un celular, ¿no? Ya, pero en esos años, antes del 2000, no era algo común que un niño tenga un contacto con una computadora. Antes del 2000 no era algo común o no era algo normal, era algo, un privilegio podría llamarse, ¿no? Porque no todos tenían el poder adquisitivo para tener una computadora. ¿Y qué decir del internet? Uf, peor todavía. Si ya tener una computadora era un lujo, ¿qué decir del internet? Era un lujo de lujo todavía. Estamos hablando antes del 2000, ¿sí? Antes del 2000 eran tiempos totalmente, demasiado, muy distintos. Y entonces, fechas importantes de la primera parte sería la del CD, el 84, 85, el sistema operativo Windows 1. Sigo mencionando fechas importantes. No voy a mencionar todas porque por tiempo. Otra importante fue en el año 89, porque ya aparece el Internet, the World Wide Web. ¿Qué significa www? World, o sea, mundo, Wide Web, o sea, la gran telaraña, o la telaraña que atraviesa o que está alrededor del mundo. Internet, aunque no lo crean, inició como un proyecto en el ejército, ¿sí? ¿Sabían eso? Internet inició como un proyecto en el ejército. ¿En qué año? Más o menos en los años, en la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, por citar los 45, luego viene la Guerra Fría, en la cual fue un conflicto no directo entre Estados Unidos y Rusia. ¿Ya? Ambas empresas competían, digo ambas empresas, ambos países competían. Y en esos años ya el ejército comenzó a invertir dinero en lo que era la conexión de las computadoras. Y así fue como se fue creando, fue formándose los conceptos del Internet. Algo todavía para esos años, nada masificado, nada para un uso de usuario como nosotros, tener algo totalmente más rudimentario. ¿Y cuál es su aporte de Tim Berners? Su aporte es que él creó un código o creó la unificación para que todas las computadoras pudieran ingresar de la misma manera, ya que de repente ingresar a un internet para nosotros es algo totalmente simple. ¿En qué sentido? Si tú tienes un cable de internet y lo conectas a la computadora, se entiende que ya tienes internet, ¿verdad? Pero hacer eso antes no era así. Antes tenías que meter códigos. Antes tú conectabas el cable y no terminaba ahí. Tenías que abrir protocolos, tenías que abrir puertas, comandos. Ahí la muestro, por ejemplo, a ver, para que se den una idea. Ahí, por ejemplo, para que se den una idea. Uno tenía que hacer de cierta manera magia, tenía que colocar protocolos, tenía que colocar, llamémoslo códigos, direcciones, para poder conectarte a internet. En la actualidad ya no se hace eso. Ciérralo, para que no se asusten, ciérralo. Ya no se hace eso. Tú solamente, tu proveedor de internet, conectas el cable y se acabó. Conectas el cable y te olvidas de todo lo demás. Se entiende que ya tienes internet. Pero repito, antes no era así. Antes tenías que colocar direcciones, tenías que abrir puertas, tenías que hacer una serie de cosas para poder ingresar a internet. ¿Ya? Luego en el año 93 se crea ¿cuál sería el término? Navegador de internet, que se llamaba Mosaico.
Esto de acá, si gustan, apúntenlo, lo de mosaico, porque es algo que cambió la historia también. Si yo les pregunto, cuando buscan información, ¿a qué página ingresan? Empieza con G. Google, ¿verdad? ¿Y se imaginan cómo sería el Internet si no hubiera Google? ¿A dónde ingresarían? Bien difícil pensar otra página, ¿verdad? Bien difícil pensar otra página que no sea Google. Tan metido está en nuestras cabecitas Google que nos es bien difícil pensar otra página que no sea Google. Pero sí existe, por ejemplo, Yahoo, otra plataforma, otra página, otro navegador. Y así hay infinidad de navegadores y los buscadores. Ya, vamos a hablar de eso dentro de un ratito. Luego aparece Navigator, que fue la evolución de Mosaico, que fue otro navegador mucho más completo. Y de hecho es el abuelito de Google, ¿ya? Ya que Google se basó en el código, se basó en Netscape. Y gran cantidad de los navegadores que vinieron después se basaron en Netscape, en su composición, o sea, en los códigos, en toda esa información se basaron acá. Abre otra pestaña, abre uno nuevo, pon navegador y buscador. Pregunto, ¿navegador y buscador será lo mismo? Ahora vamos a ver, navegador y buscador. ¿Qué son los navegadores y qué son los buscadores? Ahí les explico, abre ese de ahí. A ver, les explico, ya que esto también es importante que ustedes sepan. Los navegadores y los buscadores no son lo mismo, ¿ya? Partiendo por ahí. ¿Qué es un navegador y qué es un buscador? Los buscadores son páginas web, así de simple. Los buscadores son páginas web. Y los navegadores son aplicaciones, programas, ¿ya? Los navegadores ya son aplicaciones y programas. Y los buscadores son páginas web. Ya partiendo por ahí, ya son dos cosas totalmente distintas. Claro. Decía, los navegadores son aplicaciones y los buscadores son programas. Siguiente punto. ¿La empresa puede crear un navegador y un buscador? ¿Una empresa puede crear ambos? Sí, sí. Por ejemplo, ahorita yo estoy utilizando Google, ¿verdad? Estoy utilizando el navegador Google. Y si tú ingresas a Google, abre una nueva pestaña y escribes Google, 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 Geo, has puesto G. Ya, dale enter, dale enter. Ya. Dale el primero. Ya, por ejemplo, ¿ahí qué sería? Lo que están viendo es un navegador, un buscador. Buscador, ya que las páginas son buscadores y los navegadores son aplicaciones. Si tú colocas, por ejemplo, abre otra pestaña y escribe, por ejemplo, Yahoo, Y-A, sí sabes, ¿no? Yahoo, ajá, Yahoo, dale. Ingresa el primero. Ya ese es Yahoo de correspond, retrocede, pon Yahoo buscador. Espacio, Yahoo, espacio buscador. Yo. Y ahora sí, es el primero, yo agenda, Yahoo Search. Ya, por ejemplo, ¿ese qué sería? ¿Página web o buscador? Ahí se es navegador. Claro, sería navegador o buscador. A ver, ¿qué dice la teoría? De los que han escrito. El navegador es una aplicación y el buscador es una página. En este caso, Yahoo, ¿qué es? Es una página. Pero si yo lo descargo, abre otra pestaña, y coloca GX Opera GX espacio Opera. Ajá, Opera. Sí, Opera. Dale. Ingresa el primero.
Dale a aceptar, aceptar cookies, descargar, ahí está el primero, ajá, dale a descargar. Ya, ahora instálalo. Ahí de abajo, ahí en la barra de programas que has descargado, ¿sí lo ves? Está bajito. Ahí, ajá, dale doble clic. Ejecutar, aceptar. Ahí su compañera que está instalando, ¿un navegador o un buscador? Navegador, porque es una aplicación, es un programa ya que está instalando. Claro, entonces, si es una página, es un buscador. Si es algo que tú instalas, es un navegador, ¿ya? Ahora, tú puedes tener toda la cantidad de navegadores que quieras instalar, ¿ya? Puedes instalar todo lo que tú quieras o encuentres en internet. ¿Cuáles son los que yo más recomiendo? Ahorita que termine. Ya, ahí está. Por ejemplo, ¿eso qué sería? ¿Navegador o buscador? Navegador porque lo he instalado. Y si tú ingresas ahí a Google, escribe Google, abre una nueva pestaña. Ajá, y escribe Google. ¿Hoy está Google? No, ya escríbelo Google. 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 Dale. Y ahí ingresé a la página web que sería un buscador. Ahora, entonces no confundan ya lo que son los buscadores con los navegadores. En Google sucede que Google tiene ambos, tiene un buscador y tiene un navegador. Y hablemos un poco más de esa empresa porque es la empresa que más se utiliza, ¿verdad? Y la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué Google es la empresa que en la actualidad más utilizamos? ¿A qué creen que se debe? No, le doy un minuto, a ver, piensen. Va por ahí, porque tiene casi todas las cosas. Va por ahí la respuesta. Tiene que ver con un aparatito que está sobre su mesa, rectangular. Rectangular. El celular. A ver, les explico por qué. Si ustedes tienen un celular, es muy probable, de hecho diría que la cantidad de personas que tienen celular con Android acá en Perú sería como de 100 a 1. Creo que de cada 100 personas, uno tiene iPhone y el resto tiene Android, ¿verdad? Sí. Son pocos, o sea, sí hay, pero son pocos, ¿verdad? Sería abismal la diferencia. De hecho, acá creo que todos tenemos Android, ¿verdad? ¿O alguien tiene iPhone? Nadie, ¿no? El iPhone no conviene, porque uno que está caro, cuando tú te cambias de equipo a otro número, te piden que tú pagues por la nube que tiene información antigua, cosa que Android no es así. Claro, tiene una serie de diferencias. En otro momento voy a comentar esas diferencias, pero ahora, para que no se pierdan la idea, va por ahí, sigo explicando el porqué. Cuando se masificó el celular ya con sistema operativo Android, cuando tú ingresas a tu celular, cuando es nuevo, te pide que ingreses con una cuenta. Y esa cuenta te pregunto, ¿de qué empresa es? Gmail. Y Gmail es Google. Google. Entonces miren cómo se va relacionando. Entonces necesitas una cuenta Gmail. Esa es la razón por la cual también en la actualidad casi todo el mundo utiliza Gmail. Pero si retrocedemos en el año 2010 para atrás, no era así. Casi todo el mundo era Hotmail. Por ejemplo, sus correos principales, si los han creado recién, es Gmail. ¿Sí? Si han creado recién su correo, tanto el institucional, es Gmail. Pero si eres de mi época, probablemente era Hotmail. ¿Sí? Por ejemplo, la pregunta a una compañera que tiene casi mi edad. Andrea, ¿tu correo principal de qué empresa es? Hotmail, ¿ya ves? Claro, ¿por qué era en esa época Hotmail? Porque había el Messenger Live, ¿verdad? El tucutín. ¿Se acuerdan de tucutín? Tucutín, tucutín, zumbido, zumbido, tucutín. ¿Se acuerdan del emoticón que era un niño con un globo, te tiraba en la pantalla? ¿Sí? ¿Lo tenían? Creo que es el que más recuerdo. Ingresabas al Messenger y había una opción donde enviabas un emoticón involuntario, tú no lo podías prohibir, siempre te iba. Y aparecía, de varias cosas había.
pero el que más yo recuerdo era de un niño con un globo. Es el que más recuerdo. Eran otros tiempos nuevamente. Ya por eso que en esa época abundaba más Hotmail, pero hoy por hoy es Gmail. ¿Y por qué se masificó Gmail? Por el celular que te pide cuenta Gmail para poder ingresar. ¿Ya? Ahora, si tú eres de esa época, hay otro truquito todavía, hay un truquito más. Cuando hubo ese cambio de Hotmail a Gmail, aunque no lo crea la empresa Gmail, para poder hacer llamémoslo ¿cuál es el término que utilizan la migración de una plataforma a otra? Para crear tu correo Gmail, podías utilizar una cuenta Hotmail. Hoy por hoy ya no se puede. Pero si eres de esa época en la cual había esa migración por esos años o los primeros inicios de la plataforma, podías ingresar con tu correo Hotmail a Gmail. De hecho, yo lo puedo hacer, ya que yo hice migración en esa época. No, de Yahoo no podría decir porque no lo he utilizado. De repente también, ya que obviamente al ser una empresa nueva, te podía admitir otro tipo de plataformas, lo cual es totalmente normal, ¿no? Imagina que tú creas algo nuevo y ya tienes un montón de competencia. Entonces, ¿qué es lo que haces para conseguir más clientes? Aceptas lo de otras empresas, porque eres nuevo, ¿no? Nadie te conoce. Una vez que ya te conocen, ya ahí recién ya pones ya tus reglas, ¿no? Ya comienzas a poner tus normas, tus reglas, pero al comienzo era algo similar lo que le pasó a esta plataforma. Entonces, ahí vamos a hacer nuestra primera pausa. Recuerden que tenemos un break de 10 minutos, siendo las 8:10, volvemos. Hacemos nuestra primera pausa y volvemos. Mutea y coloca pausa, por favor. Profesor, una consulta, ¿hasta qué fecha tenemos clases? Ya, hasta Este el día, mes. abre el calendario, Pablo, hasta el día 26 de diciembre. Hasta el día 26. Sí, correcto. ¿Va a haber panetón? ¿Panetón? ¿Va a haber chocolatada? Ya, ¿Va a haber fiesta de fin de año? con algunos compañeros estaban pensando hacer intercambio de regalos o algo similar. Al final de la reunión lo comentamos. Al final, 5 soles nomás, por favor, de cambio al- de regalo. Profesor, disculpe, dijo que las clases van a acabar el día 26 o 23. 26. 26. Sí, correcto, 26 de diciembre. Ya, listo, gracias. Listo. Pasamos al break. Listo. Gracias. Ya. Continuamos, Erika. Ya, entonces me había quedado explicando del por qué se masificó o aumentaron las cuentas Google, ya que el celular Android masificó o aceleró ese proceso, de las cuales hoy por hoy es de las empresas más utilizadas. Vuelvo a la diapositiva. Entonces, para terminar ese punto, navegador y buscador no son lo mismo. La empresa podría ser la misma que ha creado un navegador y un buscador, pero en conclusión no es lo mismo un navegador y un buscador. En el año 98, otro año importante, ya comenzaron a ver las versiones de Windows que hoy conocemos. Por ejemplo, ¿cuál es la versión que utilizamos hoy por hoy? ¿Cuál es la versión de Windows que utilizamos hoy por hoy? La más actual. Windows 11. ¿Sí? Por ejemplo, si hacemos un recorrido, sería partiendo de acá, ¿no? Windows 98, luego ¿qué viene? Windows 2000. Luego, que se llamaba Windows Millennium, porque en el año 2000 cambiamos de milenio, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa fiesta? Ese cambio de siglo fue yo recuerdo con bastante cariño, ¿no? El 2000. Para el año 2000 yo ya tenía 7 años. Todavía se podía reventar cohetes como loco, ¿no? ¿En qué año pasó lo de Mesa Redonda? Ahí cambió todo. ¿Pero qué año fue ese? No me acuerdo qué año fue. Pero qué año, 2002 creo que fue, ¿no? Más o menos por esos años. Entonces, luego viene Windows Millennium, luego ¿qué viene? El que tiene 2 letras, Windows XP. ¿Sí? Abre el navegador.
Ajá, cualquiera. Coloca Windows XP. Windows XP. Windows XP. El tercero. ¿Recordarán este navegador? ¿Se les es familiar? Este de acá. Sí, Windows XP. Más o menos el año 2001, 2002. Yo recuerdo que en mi época de cabinero, cuando era estudiante, es el que recuerdo cuando iba a las cabinas de internet. No, hace 5 años he ido a una cabina de internet que hasta ahora tiene Windows XP. O sea, son pocos, pero todavía hay gente que le ha gustado bastante y utiliza hoy por hoy estos sistemas. A ver, otra pregunta de trivia. ¿Sería recomendable utilizar un sistema operativo antiguo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podría usar o no se podría usar? ¿Qué dices tú, Andrea? Sí, o sea, sí se podría usar, pero no va a tener ciertas herramientas que quizá ahora actualizar. Claro, muy bien. Y hay otro detalle más, yo le agrego algo más. Los sistemas operativos antiguos, llámese XP, luego viene Windows, que vamos a hablar otros Windows que vienen después, ¿ya? Dejaron de tener soporte. ¿Qué significa que dejan de tener soporte? Significa que la empresa ya no va a actualizar más. ¿Y qué significa que ya no va a actualizar? Que ya tiene una versión final, porque ya no se actualiza, ya terminó. Ahí fue su última versión. ¿Y en qué le afecta eso al usuario final? O sea, a nosotros. ¿En qué nos afectaría tener un sistema operativo antiguo? Nos afectaría de la siguiente manera. Supongamos que hoy, 2 de diciembre del 2012, nos invade Skynet, así como Terminator, un virus mortal. Un virus mortal. Y la empresa Windows lanza un antivirus, lanza una defensa. Todas las computadoras que están actualizadas se van a poder defender, pero las que ya no tienen soporte, no. Entonces, ¿qué significa eso? Que son mucho más vulnerables. ¿A qué? Vulnerables a los virus, vulnerables a distintos problemas que puede tener tu computadora, ¿ya? A la hora de navegar. Conclusión, no sería recomendable para el usuario promedio utilizar un sistema operativo que ya no tiene soporte. ¿Cuáles son los que no tienen soporte? De Windows 8 para atrás. ¿Ya? Entonces, terminando de hablar de Windows 7, es un buen sistema operativo. De hecho, estuvo bastante tiempo en el mercado, o sea, 5 años, 6 años es bastante. Muy utilizado, yo lo recuerdo bastante con cariño, era fluido y gran parte de los programas que se utilizan hoy por hoy surgieron recién en esta versión. ¿Por qué no antes? Abre Windows 98, una nueva pestaña, no, una nueva, no lo borro. Escribe Windows 98. Windows 98. 98. Imágenes. La cuarta imagen. Esa de la cuarta. Miren cómo se veía Windows 98. Ya era, si lo comparas con el XP, mira ahora el XP, es un cambio tremendo, ¿verdad? Es un cambio muy notorio, demasiado notorio, en que colores, tamaños, formas, velocidad, era muy el cambio. Pero si tú comparas Windows 10 con 11, el cambio es mínimo, ¿verdad? No tiene mucha diferencia, pero si tú comparas el 98 con el que le siguió después, el cambio es abismal, es muy enorme, es prácticamente, le cambió la cara a los sistemas operativos que se utilizaban por esos años. Y luego del XP, seguimos avanzando en el tiempo, 2007, 2008, ¿qué sistema operativo vino? Uno que pasó ni pena ni gloria. Windows Vista. Borra el XP y escribe Vista. De repente no lo recuerdan porque es un sistema operativo que pasó sin pena ni gloria. ¿Qué significa? Que no le agradó al usuario final, o sea, nosotros. ¿Y por qué no le agradó? Porque este sistema tenía muchos errores, muchos bugs. Si uno escuchó esa palabra, B-U-G, abre una nueva pestaña, escribe B, o sea, B grande, B,
U, G, Enter. Bug en inglés significa insecto y también significa error, ¿ya? Bug. Por eso no sé si han escuchado la frase que utilizan los chicos ahora, aprovecha el bug. Bug es error, ¿ya? Y ese sistema operativo Vista tenía muchos errores. ¿Y por qué tenía muchos errores? Porque el sistema operativo, cuando lo lanzó Windows o cuando lo lanzó la empresa, Bill Gates ya se estaba alejando de la informática. Él es una persona que es filántropo. ¿Qué es un filántropo? Es una persona que utiliza sus recursos para el bien de la humanidad. En teoría, ¿no? El bien de la humanidad. Entonces, por esos años, Bill Gates no estuvo a cargo del equipo que creó ese sistema operativo, ya que él se estaba dedicando a otras actividades, como lo hace hoy en día, ¿no? Él tiene fundaciones, estuvo en el tema del COVID, está metido en otras cosas que no son tecnológicas. Y por estos años también él no estuvo metido en el desarrollo de este sistema operativo. Conclusión, fue un fracaso. ¿Y cómo te das cuenta que es un fracaso? Porque de repente no lo recuerdas. Ahí eso te dice bastante, ¿no? Si nunca lo has escuchado, es porque este sistema operativo tuvo poco tiempo de vida. Pero sí recordarás el que vino después. Borra vista y escribe 7. 7. 7. Ya, este sí recordarás. ¿Sí? Windows 7. Dale clic a la imagen en la tercera, Ajá. Este sí de repente sí lo recuerdo, Windows 7. Y este fue, digamos, la actualización del Vista. Tenía las cosas buenas y era un sistema operativo bastante ligero. Yo lo recuerdo porque mi primera laptop, en el año 2012, la laptop que yo compré o que me compraron, ya que todavía era estudiante, tenía este sistema operativo Windows 7, que era bastante fluido, estamos en esa época de nuevas tecnologías, de los celulares con pantalla táctil. Más que todo me acompañó en mi época universitaria. Windows 7, con todas sus versiones, todas sus características, todas sus cosas que traía. Por ejemplo, hay un programa que en la actualidad ya no existe y que venía en Windows 7 y atrás, que era para editar videos, que se llamaba Windows Maker. Antiguamente era un programa para editar videos. Hoy por hoy ya no se utiliza y prácticamente ya no existe. Pero Windows 7 lo traía. Años posteriores ya no. ¿Qué ventajas traía el Windows 7? ¿O qué recuerdan de este sistema? ¿Lo recuerdan haber utilizado? Windows 7. De repente en computadoras, laptops, internet, digo, en cabinas de internet. ¿Sí? ¿Lo recuerdan Windows 7? Es un sistema bastante completo, de hecho es muy bueno, pero como mencioné ya no tiene soporte. ¿Cuáles son los que tienen soporte hoy en día? Windows 10, ya, 11 y Windows 8 que próximamente ya dejará de tener soporte, lo cual es normal porque ya son productos antiguos. ¿Qué año estamos hablando acá? 2011, 12, 13, 14 y luego vino Windows, ¿cuál sigue? ¿Qué le sigue al 7? 8. 8. Windows 8. Ahora les pregunto, ¿Windows 8 fue un éxito o fue un fracaso? ¿Éxito o fracaso? Dele clic a la cuarta imagen, la cuarta SD. ¿Éxito o fracaso? Windows 8 como tal fue un fracaso, como tal. ¿Y por qué fue un fracaso? Porque Windows 8, Windows 8 no traía la, la, la barra de inicio, que es la que utilizamos bastante. Mira, y les voy a mostrar.
Windows 8 no traía la barra que nosotros tenemos en la parte inferior, donde están los programas, se ve el inicio, la fecha, la conectividad a internet. Toda esa barra de ahí, toda la barra de abajo, toda esa Windows 8 no traía. ¿Y por qué no la traía? Porque por esos años, comenzaron a aparecer los dispositivos con pantalla táctil. Entonces, cuando comenzaron a ver estos dispositivos, a la empresa se le ocurrió que esa barra quitarla, desaparecerla, borrarla, porque ya todo lo utilizábamos con el dedo, desplazar. El dedo desplaza, ¿verdad? Cierras, abres, una serie de cosas. Y es por eso que la quitó. Windows 8 fue un fracaso. ¿Qué hicieron luego? Lanzaron Windows 8.1. Y Windows 8.1 sí fue un éxito. Y fue un sistema operativo que también se utilizó un buen tiempo, o lo normal. No bastante, pero lo normal, 8.1. Y ese sí es el que hoy en día de repente sí lo recuerdan. Abre la imagen que tiene el fondo de color naranja. Esa ahí. Y a este sí de repente lo recuerdan. Yo sí lo recuerdo haberlo utilizado. No mucho tiempo, pero creo que lo suficiente. Ya que traía las ventajas de Windows 7. Era fluido y traía una que otra mejora a nivel visual y también a nivel de la experiencia dentro del sistema. Por otro lado, también Windows 8 comenzó a integrarse en las tablets. ¿Recuerdan más o menos cuándo empezaron a ver las tablets en nuestras vidas? Más o menos por el año 2012. Ahí eran caras todavía. Una tablet, una Samsung Galaxy. Yo recuerdo esta, mira. Abre una nueva pestaña. Escribe Samsung Galaxy Tab, Samsung, espacio Galaxy Tab, TAB, espacio Tab 2. Enter. Imágenes. Por ejemplo, para mí esta fue mi primera tablet que yo tuve. Dale esa imagen. La Samsung Galaxy Tab 2. ¿Cuánto era el precio promedio? Hoy en día creo que encuentras tablets de 200, 300 soles, ¿no? Sí. Y hasta más baratas de repente. Pero en esa época era el precio más caro. Y eso que no eran tablets de alta gama, eran tablets, llamémoslo dentro del rango de lo promedio. Más o menos ¿esta cuánto me costó en esa época? Unos 1000 soles, creo, más o menos. En ese entonces. Sí, en el año 2012. Y eso que las que eran las iPads son mucho más caras. Las iPads deben estar 3000 soles, $1000, más o menos. ¿Vale la pena un iPad? Es como un celular. Es como un celular iPhone, con una pantalla más grande. Pero ¿por qué son ¿por qué son más costosas? Es por la pantalla y por muchas cosas más. Pero básicamente es la pantalla. ¿Algunos has visto un iPhone, la pantalla? ¿Has notado que la pantalla se ve mucho más nítido? Es porque la pantalla no es la misma que tienen estos celulares. Tiene otra tecnología. Estas pantallas que tiene todos los aparatos de Apple, ya sea su monitor, su celular, su iPad, todo lo que sea de iPhone, tienen no es el video, es la pantalla. Tienen una pantalla que es fabricada de una manera totalmente distinta. Es otra tecnología. ¿Y por qué es otra tecnología? Porque todo lo que fabrica Apple, todo lo que fabrica es de ellos, es su propiedad o es su propia invención. O sea, no es de otro fabricante. Ellos mismos generan su propia tecnología y ellos mismos las pueden modificar o cambiar. Entonces, la manera de hacer pantallas de ellos es totalmente distinta a otras empresas. Y eso ha hecho que sea un producto muy exclusivo. Si tú quieres comprar disculpen, un iMac, es muy caro. Mira, coloca iMac precio. Me hacía secas, iMac precio. Y Mac se hace espacio precio. Sin la K. Ya. Ahí mira, 8000, 1800, 1000, 6000, 7000, 5000. Si sacamos un promedio sería 3000, 4000.
Más o menos el precio, si sacamos un promedio, sería entre unos 3.000, 4.000, ¿no? Más o menos sacamos un promedio entre todos los que vemos, los precios que vemos por ahí, ¿no? Más o menos barato. Pero ahí donde les explico un par de cosas, ¿no? Si tienen pensado comprar un iMac, a nivel visual se ve muy bonito, sí. Es rápido, sí. ¿Cuáles son las desventajas? Su compañera mencionó una, ya que estos dispositivos son fabricados en donde, en Estados Unidos, o pertenecen en su gran mayoría esta tecnología a estadounidense. Esta empresa tiene servicios adicionales, que son servicios en la nube. Si tú tienes un celular, ya, tú tienes un celular y tienes acá un espacio. Por ejemplo, en tu Android tienes 64 gigas, 128 gigas y una cantidad. Pero en cambio, en un celular iPhone no es así. En un celular iPhone tú tienes un almacenamiento en la nube. Y si ese almacenamiento tú lo quieres extender, tienes que pagar por ese servicio. Tienes que pagar por la nube de Apple. ¿Ya? Tiene otras reglas. Pagas por ese servicio para tener más almacenamiento. ¿Es bueno o malo? Depende del usuario, ¿no? Y aparte, pero si es tablet y el cargador se te malogra, tienes que ir a la misma tienda a comprarlo de su misma marca, no puede ser de esta manera. Correcto, tanto el cargador, la pantalla y todo lo que tenga que ver con este dispositivo es únicamente para este dispositivo. Es una tecnología muy cerrada que para el usuario promedio, ya en general, al menos acá en América Latina, es muy distinta. Si tú te vas a Estados Unidos, probablemente de 100 personas, el 90% tenga un iPad, un iMac, ¿ya? Sería raro que alguien allá en América del Norte tenga otro que no sea iMac, porque allá al ser masificado se utiliza más, pero al menos acá en Perú, tener estos dispositivos, al menos a título personal, no lo recomiendo. Les comento un caso de una compañera que ya no está. Cierta compañera tenía un iMac y lo trajo en una ocasión. Y si tú quieres instalarle Word, Excel, PowerPoint, X programa, no es igual, no es lo mismo. Tiene que ser diseñado para ese tipo de sistema operativo. Punto número 1. Punto número 2. Tienes que buscarle un técnico especial que sepa cómo abrir esas tablets o laptops. Y hacer algo mucho más pequeño de nicho de mercado se hace mucho más caro. En conclusión, tiene un montón de desventajas, pero no porque el producto sea malo, sino que para el usuario, ya al menos acá, como menciona en Perú, no le resulta algo provechoso. Y aparte que tienes que acostumbrarte a utilizar este sistema operativo. Si eres de las personas que de repente te es un poquito complicado utilizar Windows, imagina la Mac. Es totalmente distinto. Es muy distinto, demasiado distinto diría. Si yo, mira, yo a título personal, cuando me pasan un celular con Apple, digo, un iPad, yo tengo que busco el botón para retroceder. Y ese celular no tiene, ese celular no tiene y me estresa, pregunto, no, oye, ¿cómo retrocedo? O sea, uno está tan acostumbrado al apagar, volumen y los botoncitos, que cuando tú te encuentras con un iPhone, te pierdes. Mira, si yo como comento, yo que soy de tecnología me pierdo, porque no es algo que utilice todos los días. Obviamente es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Pero si te cuesta acostumbrarte, imagínate, ¿no? Ahora imagina la tablet, el iPhone, digo, el iMac y todos esos aparatitos. Conclusión, como digo, no es para cualquier usuario. Es prácticamente un lujo que le vas a sacar partido, depende del uso que tú lo des. Pero si yo me compro un celular para no estar sacando el celular, lo aplico ¿Cómo celular? ¿iPhone? Si tú te compras un iPhone, ya, te compras un iPhone. para cuidarlo, porque como te lo arrancha, y yo lo puedo pero no tanto por lo que trabaja, sino por El punto del iPhone, una de las características, o al menos a mi parecer, la razón por la cual las personas acá en Perú utilizan un iPhone, yo me atrevería a decir que simplemente es estatus social. Simplemente y llanamente por el estatus social que te da un celular, decir que tengo un iPhone, a mi parecer. Estoy hablando de mi parecer. Simplemente es estatus social. Ese celular o tener ese celular te brinda un estatus social.
creo que es la única razón. No creo que la gente lo compre por la pantalla, por la cámara, por X cosa, simple y llanamente por el estatus social que te da las precios. Es un comentario muy a mi parecer. Bueno, conclusión, no les recomiendo eso, no les recomiendo meterse, a menos que lo quieran. Ahora, solamente hay una razón por la cual yo te recomendaría Mac. Si vas a trabajar, utilizar diseño gráfico y vas a ser ilustrador, vas a dibujar, vas a hacer ese tipo de actividades, ahí sí te conviene, te recomiendo. ¿Por qué? Porque los colores que te brinde esa pantalla no lo vas a encontrar en otra pantalla. La forma o la distribución de los colores que tú puedes ver en esa pantalla, ya no lo vas a ver en ninguna otra pantalla que no sea eso. Por eso que los institutos que son netamente de diseño gráfico o que te enseñan únicamente arte o diseño, utilizan Apple. Y no lo utilizan porque les da la gana, sino lo utilizan porque las pantallas que tienen colores más vívidos, son colores mucho más, llamémoslo más reales, más nítidos, correcto. Ajá, correcto, tienen colores totalmente distintos. Ya, esa sería para mí la única razón por la cual te comprarías o necesitarías, ya, por el tema de los colores. Por ejemplo, yo tenía una amiga que era ilustradora, o que es ilustradora, y ahorró para comprarse esto por el tema de los colores. Porque si tú eres ilustrador, te dedicas a esto, trabajas o vives del dibujo, entonces ahí te conviene o te sería una herramienta de trabajo, ¿no? Pero si no es tu caso, de repente es programar, hacer otro tipo de actividades de oficina, no le sacarías mucho provecho. No sé, dime. ¿Ya? Ya, entonces, si es diseño gráfico y se va a dedicar a eso de manera, no solamente, no como hobby, sino ya como una manera profesional, ya de herramienta de trabajo, yo sí le recomendaría 100% que se compre o que ahorre para comprarse una Mac. Si es lo que se va a dedicar para toda su vida. O sea, una Mac, o sea, una computadora con sistema operativo de Apple. Sea la que sea que tenga Apple, suficiente por el tema del... Sí, son caras, sí, son caras, son caras. Pero si lo compras allá, si lo compras en Estados Unidos y te lo mandan, si vas a trabajar con ese, allá sí es barato, pero alguien que te lo trae, te lo siempre va a mandar. Claro, Ahí sí es barato. sí. Lo transforma nomás. Sí, como menciono, el único atractivo que al menos le podría sacar provecho acá en Perú sería lo de la pantalla. Como digo, esa pantalla no la vas a encontrar en ninguna otra pantalla, sea la marca que sea, HP, Samsung, Acer. Ninguna otra pantalla te brinda la calidad de colores que te brinda la pantalla de la Mac. Eso sí es indiscutible, ¿ya? Porque la fabricación es muy distinta al resto de pantallas. Y no es por el tema del precio, sino que ellos lo hacen de una manera, la calidad que ellos brindan en sus pantallas no la han podido copiar otras empresas. Como digo, es una empresa cerrada. Todo lo que ellos fabrican es únicamente que ellos lo hacen. O sea, no te permiten, no te admiten de otras empresas. O sea, todo lo que ellos fabrican es de ellos. Tú quieres conectar un celular, tiene que ser iPhone. Tú quieres instalar un programa, tiene que ser de la empresa. Es muy cerrada. En la actualidad también hay una libertad un poco mayor de la que había años anteriores, pero en puntos generales es muy cerrada su tecnología. Tiene que ser exclusivamente de ellos, básicamente. Todo, el cargador, la batería, cualquier repuesto, casi todo. Ya. Volvemos a la diapositiva. ¿En qué estábamos? Windows 8, ¿no? Me quedé hablando de Windows 8. Ya. Ahora, dime. Sí, hasta el momento, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar? También las preguntas que hacen, ¿no? De su compañera. Otra pregunta. ¿Cuál? Ah, el almacén. Ah, la historia del USB. Bueno, y no lo he agregado porque ese es posterior. A ver, les comento un caso. A ver, mi caso, por ejemplo. Cuando yo tenía 16 años, en el año 2009, comenzaron a ver los USB que menciono. Primer punto, ese dispositivo no se llama USB, se llama Universal System Bus. Ya, USB son las iniciales de Universal, o sea, Universal System Bus. Ese es el término real. Y la pregunta sería, ¿por qué nosotros le llamamos, ahí está,
a este aparatito chiquitito, ya le llamamos USB. ¿Por qué creen que sea? Porque la ranura que tienen las computadoras, donde tú conectas esto, eso sí se llama USB. Pero esto de acá se llama pendrive. En inglés y en español sería, en inglés se llama pendrive. ¿Ese término lo han escuchado? ¿Han escuchado ese término pendrive? ¿No? Pendrive sería en inglés y en español se me fue el término en español. Sería, ¿qué nombre tiene? Ya me olvidé también. La mente es frágil. La entrada se llama USB y el aparatito se llama pendrive. Así como otros dispositivos le hemos acuñado nombres. Por ejemplo, abre el navegador. Por ejemplo, ¿saben por qué a la acción de grabar información en un disco le decimos quemar? ¿Se han preguntado alguna vez por qué le decimos quemar? ¿Sí han escuchado, verdad? Ibas a las cabinas de internet y le decías, oye, quémame este disco. Creo que hasta ahora lo dicen, ¿no? Quémame este disco. Pero, ¿por qué se dice quemar? Tiene que ver con un programa que era muy popular en esa época, que se llama After. Ahora yo lo escribo. Ahí está. Ese programa es el culpable. Ese programa que están viendo ahí, Nero Burning Room o Nero After Burning, ¿ya? Es el programa culpable de por qué le decimos quemar. ¿Y por qué creen que sea? Porque en el icono tiene el dibujo de fuego, ¿verdad? Entonces las personas lo relacionaron a la acción o lo que hace el programa con el término quemar. Pero ¿qué hubiera pasado si el icono hubiera sido, en vez de fuego, agua? Hubiera sido otro término, ¿no? El término lo hubieran acuñado totalmente distinto. Entonces miren cómo todo tiene una razón. El por qué le decimos quemar es gracias a este programa, porque era el que se utilizaba para guardar información. Si han utilizado, son de esta época, recordarán otro programa popular para guardar música, que se empezaba con A, el dios de la guerra. Ares. ¿Recuerdan el programa Ares? Coloca Ares, descargar música. ¿Sí? ¿Se lo recuerdas? Sí, ahí sí. Ares, espacio, Ares, no Ares. Ares, espacio, descargar música. Música. Ahí está, ese programa de ahí, ¿sí? Lo han escuchado de repente, lo han usado, no sé. Pero este era el programa predilecto por esos años para descargar música. Si tú querías descargar una canción, todo era Ares. Todo era Ares. Pero ¿por qué Ares tenía problemas? Porque venía con virus. O sea, a la hora de descargar información no era una descarga segura. Y luego vino otro programa que sí lo recordarán. Atube Catcher, ¿le suena? Escribe, ¿sí lo sabes escribir? Atube, espacio Catcher. Espacio, espacio Catcher. Ahí está. Cat. Con T. Ahí está, Catcher. Este de acá, ¿sí? ¿Les es familiar? ¿Lo han utilizado? Este es uno de los programas más utilizados después, en la época de YouTube. En la época de YouTube, o cuando surgió YouTube, y tú querías descargar un video o algo de esa plataforma, se masificó este programa. Yo sí lo utilicé gran parte de mi vida, desde que inició en el año 2008 por ahí. Querías descargar algo que viste en YouTube, era este programa. Había pocos programas que podían hacer eso, y este era el Atube Catcher. Hoy por hoy lo puedes descargar, pero ¿cuál es la diferencia de ahora con el pasado? Que en la actualidad hay páginas web. Puedes ingresar a una página web, por ejemplo, yo les recomiendo YouTube Downloader. Ahí lo voy a colocar.
Ahí va. Hay un montón de páginas. Por ejemplo, yo utilizo esta, YouTube Downloader, así como se escribe, ¿no? Colocas, pegas tu link y descargas. O sea, ya no es necesario un programa, ya hay páginas web que te permiten descargar. Y no solo de YouTube. Por ejemplo, si tú quieres descargar un video de Facebook, ¿se puede hacer? Sí, mira, colocas abre una nueva pestaña. Coloca descargar video de YouTube. Digo, de Facebook. Descargar video, Facebook. Ahí está, mira abajo, de Facebook, ya está ahí, mira de Facebook. Entra el primero. Ujú. Ahí pegas tu link y descargas el video que viste en Facebook. O sea, las herramientas que hay ahora para descargar videos de la plataforma que tú quieras, ya, la puedes encontrar en páginas web. Por ejemplo, había otra plataforma que se utilizó poco. Yo recuerdo utilizarla para ver dibujitos que se llamaba Dailymotion. De repente no lo han utilizado. Ahí la pongo. ¿Alguna vez han ingresado a esta página? Es como YouTube. Es parecido a YouTube, que se llama Dailymotion. Que también tiene videos, un buscador para ver videos que eran distintos a los que encontrabas en YouTube. Y recuerdo que usaba la Tube Catcher también para descargar de esta plataforma de Dailymotion. Entonces, todas las páginas, todos los programas han ido evolucionando a la hora de descargar. Ahora, todo lo que encuentras en internet lo puedes descargar. Yo diría que no. La mayoría probablemente sí, ¿no? De Facebook se puede descargar, de YouTube lo puedes descargar, de TikTok lo puedes descargar, de redes sociales se puede descargar. Pero si es algo que de repente lo ves de una empresa cerrada, por ejemplo, verlo de Netflix, verlo de páginas como Cuevana, y quieras copiar el link, ahí sí es totalmente distinto. ¿Quieres verlo de contenido que pagas? Por ejemplo, Crunchyroll, que es para una página para ver dibujos anime. No es tan simple como copiar el link y descargarlo. Eso sí no se descarga de esa manera. Tienen otra forma, obviamente de paga, para poder descargar ese contenido. Vuelvo a la pestaña. Entonces me había quedado explicando el Windows 8, ¿verdad? Dale, el 8, no me queda en el 8, ¿verdad? Luego viene Windows 10. Windows 10, abre en pestaña, Windows 10. Windows 10. Windows 10. Ya estamos en el 10. Windows 10. Windows 10. Windows espacio 10. Ajá, el 10. Ya. Windows 10 también cambió la historia y es el sistema operativo que tenemos acá en el laboratorio. Windows 10, que tiene bastantes ventajas, dentro de ellas la versatilidad que tiene, las herramientas, la conectividad y muchas cosas más. Ahora, un término importante, ¿cuándo decimos que un sistema operativo es mejor que otro? ¿Cuándo decimos que un sistema operativo es mejor que otro? Ahí les dicto un concepto, si es que van a copiar. Cuando utiliza mejor los recursos de la computadora. ¿Cuándo puedes decir que un sistema operativo es mejor que otro? Cuando utiliza de una manera más eficiente los recursos de la computadora. Si yo te dijera que hay un sistema operativo que utiliza mejor los recursos de tu computadora, que no es Windows, ¿lo utilizarías? ¿Y por qué no lo haces? Hay un sistema operativo que utiliza mejor los recursos de la computadora que no es Windows y se llama Linux. Ajá, abre una nueva pestaña, coloca Linux, espacio Ubuntu. Linux X espacio Ubuntu. Ahí está, mira el tercero. Ubuntu. Ubuntu. Imágenes. Ya.
y abre la cuarta pestaña. Hay un sistema operativo que no es Apple, no es Windows y se llama Linux Ubuntu, que es el símbolo del pingüino, como ven ahí. Nuevamente repito, ¿cuándo dices que un sistema operativo es mejor que otro? Cuando utiliza mejor los recursos de la computadora. ¿Y hay un sistema que hace mejor de lo que hace Windows? Sí, se llama Ubuntu. Pero la pregunta sería, si existe un sistema operativo que utiliza mejor tus componentes de tu computadora, ¿por qué no lo utilizamos? Tiene que ver con algo que hemos hablado hoy día, que tendríamos que acostumbrarnos a este nuevo sistema, y acostumbrarse a otro sistema es complicado. No todo el mundo, no todos los usuarios tienen esa capacidad de utilizar algo distinto. Es distinto, no sabría decirte mucho ya que no lo utilizo, pero sí lo he probado y es distinto. De hecho, te puedes perder como lo harías en Apple, porque el ingresar, cerrar, minimizar, ponerte a buscar tu botón de inicio, cómo utilizarlo es totalmente distinto. Es como volver a aprender. Si recién estás aprendiendo Windows, sería como aprender nuevamente otro idioma o algo totalmente nuevo. Es muy distinto. ¿Ya? No. Windows es una empresa, Linux es otra empresa, pero de código abierto. O sea, es una empresa gratuita. Pero, ¿sería bueno utilizar esto? Te diría que sí, porque utiliza mejor los recursos. Pero, ¿por qué no lo hacemos? Porque tendríamos que reaprender. Tendremos que volver a aprender a utilizar este sistema operativo. Hay empresas que lo utilizan, hay usuarios que también lo utilizan. Y de hecho, como dije, es mejor, porque utiliza mejor los recursos. Miren, ahí les muestro algo más. Voy a terminar el video. Llamémoslo aplicación que tienen las computadoras, solo que no lo puedo mostrar aquí porque creo que está bloqueado, ya que está protegida esta computadora que estoy utilizando para transmitir, que se llama administrador de tareas. ¿Y qué es el administrador de tareas? El administrador de tareas te muestra cuánto de todos los recursos de tu computadora se están utilizando. Básicamente son 4: CPU, memoria, disco y red. Ya, eso lo voy a explicar más a detalle en la siguiente clase, pero les menciono. CPU, memoria, disco y red. Y de aquí se pueden diferir o se puede hablar un montón de cosas. Por ejemplo, te menciono una. ¿Cómo uno se da cuenta o un técnico se da cuenta que la computadora necesita formatearse o necesita, llamémoslo, investigar por qué todo está lento? Porque el CPU, ahí por ejemplo, ¿cuánto marca? 9%, ¿sí? ¿Se ve? 9%. Si eso llega a 100, es muy probable que la computadora tenga virus. ¿Y el por qué todo está lento? Eso, como dije, lo voy a explicar más a detalle en la siguiente clase. Aquí no lo puedo mostrar porque está bloqueado. Voy a pedirle la clave para que pueda mostrar al administrador de tareas. Ya, como decía, si el CPU llega a 100 o utiliza el 100%, es muy probable, ya que las computadoras por lo general no utilizamos el 100% del CPU. ¿Cuánto utilizamos normalmente? Yo diría que de 50 para abajo. A menos que hagas un montón de actividades y lo estreses, utilices su 100%, lo cual no es común, al menos para el usuario promedio, y llega al 100%, es porque algo está fallando. Y como dije, es probable que sea virus.
Por ejemplo, la memoria. La memoria también. Si está llegando al 100%, no es por virus, es porque tienes poco espacio de almacenamiento aleatorio o de memoria RAM. Es otra razón por la cual todo está lento. Entonces, el administrador de tareas te da información muy necesaria para que tú puedas discernir o saber en qué estado se encuentra tu computadora. ¿Sí? A lo largo de este módulo les voy a mencionar programas que les van a ser útiles para saber varias cosas sobre su computadora. Por ejemplo, mencioné el ciclo pasado uno que se llamaba para recuperar información. No recuerdo si lo mencioné, que era para recuperar información. Por ejemplo, ¿no? Tú tienes tu USB, ya borras algo. Si tú borras algo del USB, no se va a la papelera. No se va a la papelera. Se borraste, lo perdiste. Pero lo puedes recuperar, sí. Sí lo puedes recuperar. Pero para eso tienen que cumplir ciertas condiciones. Y eso también voy a hablar a lo largo de este módulo. Porque hay programas que lo puedes recuperar. No necesariamente enviarlo a un técnico. Ustedes mismos lo pueden hacer. Pero tienen que cumplir ciertas condiciones. Entonces me quedo con este punto, que es el tema del administrador de tareas, que les va a servir para que sepan o puedan saber en qué estado está su computador o su laptop y saber si requiere una actualización, si requiere un mejoramiento, si requiere de repente X tratamiento para que se pueda desenvolver de manera normal o natural. Bueno, ahí nos quedamos el día de hoy, chicos. Estamos recién empezando este módulo. Ajá. Recuerden que tenemos solamente 2 fechas de evaluación, el día lunes 12 o miércoles 14 y la última el día 26, ¿verdad? El lunes 12, ajá, o el 14 o el miércoles 14. Depende de cómo avance. Claro, depende cómo avancemos. Y el último día de clase el lunes 26, después de Navidad. Con todo. Bueno, ahí nos quedamos, chicos, el día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos el día lunes. Sí. ¿Se escriben algo? Sí. ¿Pausa? ¿Pausa? ¿Pausaste? ¿Sí?